Bien, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sido herido por otra persona? Yo creo que muy pocos podrían decir no. La pregunta es, ¿algún día podrás superar ese dolor, esa herida causada por otra persona? A veces has dicho, siento que perdonar parece imposible. Se me hace imposible. Cada vez que veo a esa persona tengo un nudo en la garganta. No quiero estar donde ella está. Si puedo evitarla, muchísimo mejor. Evito los lugares donde esa persona va. Evito cruzarme en el camino. No puedo. Es difícil. Hermano, el hecho es de que vas a ser herido por otras personas. Ustedes saben, vivimos en un mundo caído y especialmente las personas que están cerca, es curioso, las personas que están más cerca de nosotros, las personas con las cuales confiamos más, están más cerca de nosotros, probablemente nos hieran. Y eso duele, ¿sí o no? Eso lastima, eso duele, eso no nos gusta. Ahora, se ha dicho que mantener el resentimiento es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. ¿Escuchó? Eso es el resentimiento. ¡Wow! Esperar que la otra persona sufra cuando realmente el que se tomó el veneno fue uno, el veneno de la amargura, el veneno del resentimiento. ¿Ok? Muchas veces decimos, si perdono, ¿qué pasa con el ofensor? ¿Va a quedar así nomás? ¿Va a quedar libre? Eso no es justo. Seguirá haciendo daño, algo tengo que hacer. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes esta siguiente oración que Jesús enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro. Estamos cada domingo hablando un pedazo, una sección del Padre Nuestro, y hoy nos toca hablar de la oración de liberación. La oración de liberación. Me gustó el PowerPoint porque ustedes, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué pueden ver ahí? A una persona que está libre, diga libre. No hay cosa más linda, hermosa que ser libre, libre de ataduras, de resentimientos, de amarguras, de falta de perdón. Entonces yo veía a esa persona y yo la veo como libre. Levanta sus brazos, como muchos de ustedes han levantado sus brazos cuando comienza la canción y alaban al Señor. Entonces, hermano, estamos viendo cada domingo una parte del Padre Nuestro y hoy nos toca hablar de la oración de liberación. ¿Qué dice la oración de liberación? En Mateo capítulo 6, versículo 12, usted va a encontrar esta oración. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Interesante. Jesús les enseñó a sus discípulos que cuando oren le tienen que rogar a Dios el perdón por sus pecados, el perdón por sus faltas, pero dice, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando habla la palabra de deuda, no significa una deuda monetaria, no es que hay una deuda de dinero. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a las ofensas que nosotros cometemos contra Dios. Cometemos contra Dios. Hay un concepto judío que dice que toda nuestra vida es un préstamo de Dios. Todo lo que tenemos es un préstamo. Nada es nuestro. La Biblia dice que hemos venido sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y también dice que cada vez que nosotros quebrantamos una ley de Dios, una ley divina, un principio bíblico, tenemos una deuda, nos hacemos una deuda más con Dios. Es una deuda moral. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando la ley moral de Dios. Entonces cada uno de nosotros ha quebrantado uno o más de un mandamiento, no una, sino muchas veces. Entonces esa deuda es grande. Esa deuda es inmensa. Cada uno de nosotros tiene una deuda por los pecados cometidos, tanto los de acción, tanto los de inacción. O sea, cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Eso también es pecado. Y la deuda tiene que ser pagada, tiene que ser cancelada. Así que eso es así. Ok, tenemos que cancelarla. Esa deuda está allí y tiene que ser pagada. Entonces, hermanos,
Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro le estamos diciendo al Señor: perdona nuestras deudas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, así como nosotros, dice, hemos perdonado a nuestros deudores. No dice así como nosotros prometemos algún día perdonar a los que nos han ofendido. No, ¿verdad? No dice así. Señor, perdóname a mí, porque si la persona se siente culpable y reconoce, yo la voy a perdonar. Si la persona responde y se da cuenta de lo que yo he hecho y se arrepiente, Señor, yo la voy a perdonar. No, dice: perdóname como yo he perdonado a las personas que me han herido, aunque éstas no se hayan arrepentido, aunque éstas no se hayan ni siquiera percatado del daño que nos han hecho. En otras palabras, el Señor trata nuestros pecados de la misma forma que nosotros tratamos los pecados de otras personas. Si yo quiero que haga algo el Señor conmigo, yo tengo que asegurarme de hacerlo con otra persona. Si yo quiero recibir la gracia de Dios, tengo que saber que tengo que compartir esa gracia a otras personas. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo haga, lo mismo hará Dios conmigo. Lo mismo que yo haga con mi prójimo, especialmente con aquella persona que me hiere, lo mismo hará Dios conmigo también en el caso del perdón. Queremos que el Señor nos perdone, necesitamos entonces perdonar a otra persona. Algo que también he dicho es que por 2 ocasiones en los evangelios se menciona el Padre Nuestro. También se menciona el Padre Nuestro en Lucas capítulo 11, versículo 4. Ahí lo van a ver en la pantalla. Dice así: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Diga ofenda. Todos hemos sido ofendidos y todos hemos ofendido a alguien. Creo que eso es parte de la vida, no podemos negarlo. Así que la pregunta es: ¿qué pasa con una persona que me ha ofendido, que me ha herido? ¿Qué pasa con una persona que no solamente me ha herido una vez, sino que me ha herido más de una vez? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esa persona? Déjeme decirle algo, la Biblia tiene respuesta a esta pregunta. Y no es la primera vez. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él tuvo una conversación sobre el perdón. Vaya conmigo a sus Biblias, a Mateo capítulo 18. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, usted va a encontrar aquí una conversación en donde el Señor enseña acerca del perdón. Y el Señor nos enseña que debemos perdonar y nos da la respuesta: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a una persona? Porque déjame decirte que el 90% de nuestro resentimiento comienza con las personas más cercanas a nosotros: papá, mamá, hermanos, tíos, amigos, amigas. Y eso es como una herida en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Y eso es lo que quiero conversar con ustedes, y para eso quiero que vayan a sus Biblias a Mateo capítulo 18 y vamos a leer el verso 21, Mateo 18, 21, que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le dice: Señor, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿hasta 7? Claro, el que conoce un poco el contexto del momento donde estaba viviendo el Señor o los discípulos, sabrá que los rabinos, los maestros de la ley, enseñaron que a una persona se le podía perdonar hasta 3 veces. 3 veces. Tú podías faltar a una persona, herir a una persona hasta 3 veces y te perdonaría 3 veces. Pero si lo haces una 4ª vez, ya no más, se acabó el perdón para ti. Viene Pedro y dice: Señor, ¿hasta 7 veces? ¡Ja! Pedro superó la valla y puso 7 veces. Y mira lo que le responde el Señor a Pedro. Jesús le dice a Pedro en el versículo 22 de Mateo 18: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si quiere, saque la cuenta y después me dice cuántas veces hay que perdonar. Pero ese no es el punto, porque si usted empieza a contar cuántas veces perdona una persona, no está perdonando. Está más preocupado en la cuenta y quiere llegar hasta el final y no realmente hay perdón en su corazón. ¿Cuál es el punto? Si estoy contando, no hay perdón verdadero, no hay perdón. En otras palabras, lo que Jesús dijo, no hay un número fijo.
no hay un número limitado para perdonar. Cuantas veces tengas que perdonar, perdona a tu hermano, a tu hermana, al prójimo. Ahora sigamos leyendo, porque Jesús decía, tengo que explicarle con un ejemplo cómo es el perdón. Y mire lo que dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, diga rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos, una gran deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esa era la costumbre. Si una persona tenía una deuda, se había contraído una deuda y era grande esa deuda, la persona afectada tenía el derecho de meter a la cárcel a esta persona o vender a esta persona. ¿Para qué? Para que le paguen y así pueda cubrirse la deuda. El verso 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Qué pedía? ¿Qué pedía? Paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, o sea, tuvo compasión. Ahora, ¿de cuánto era su deuda? ¿Qué dice ahí? ¿De cuánto era su deuda? Su deuda era de 10,000 talentos, que equivale a 12 millones de dólares. Y él le dice, por favor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Me hace recordar a esas películas de la mafia. ¿Se acuerdan de Al Capone, que venían a buscarlo al deudor? Y lo agarraban del cuello y le decía, tienes que pagar o te matamos. Dame un día más y te lo pago. Y él no tiene ni dinero, pero siempre pedían un día más. Este hombre le dice, dame un día más, yo te lo pago. 12 millones de dólares. Necesitaba 300 años para pagar esa deuda. No podía. Pero él pide paciencia, pide tiempo. Yo te lo voy a pagar. Por favor, yo te lo voy a pagar. Pero esa deuda era imposible de pagar. Este siervo necesitaba realmente un rescate, una ayuda, un milagro. Diga un milagro. Necesitaba un milagro para resolver esta situación. ¿Ok? Dame un día más. Mira lo que dice la Escritura. Tuvo compasión y dice, le soltó y le perdonó toda la deuda. Óigame, 12 millones. Y uno se vuelve loco con 3,000 dólares que debe. 12 millones perdonados. ¿Qué te parece eso? Tremenda bendición. Wow, es una enorme deuda y ha sido pagada. Bueno, siga leyendo conmigo la historia. Dice el versículo 28, Mateo 18. Estoy en Mateo capítulo 18, versículo 18. Mira lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto era 100 denarios o cuánto sería ahora? 16 dólares. 16 dólares. Ahora mira lo que dice. Y haciéndolo él le ahogaba, diciendo, ¿qué le decía? Págame lo que me debes. Y el versículo 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, preste atención, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quién dijo estas mismas palabras? El mismo siervo al rey. Tenme paciencia y yo te lo pagaré. El verso 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Por qué este hombre hizo eso? Sabiendo que él había sido perdonado grandemente. ¿Por qué? Yo creo que este hombre, este siervo, no creía que había sido perdonada su deuda de 12 millones de dólares. Yo pienso que este hombre quería buscar la manera de pagar su deuda, la locura de pagarle todo lo que le debía, y quería empezar con los 16 dólares. Porque en su corazón no había aceptado la realidad que había sido perdonado completamente. Completamente, ya no tenía más deuda, ¿ok? Y entonces coge a esa persona y le exige que pague, la pone presa, le priva de su libertad. Quiero que tú pagues, ¿ok? ¿Cuántos de los que están aquí
Están tratando de que la persona que les ha herido pague lo que le hizo. Y está buscando la forma y la manera de que pague lo que te hizo. Porque sientes un dolor, has sido herida, has sido herido. ¿Ok? Ahora, ¿cómo alguien puede liberar una deuda tan grande? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo puedes tú liberar esa herida y liberar a las personas que te han herido y dejar de aferrarte a esa herida? Hay 3 razones por lo cual se puede lograr, y yo quiero compartírtelo. ¿Por qué debo perdonar y liberar a los que nos han herido? ¿Ok? Mateo 18 nos da la respuesta. Ahí ustedes ven un diagrama, Mateo 18, parábola del siervo que no quiso perdonar. De esta parábola aprendemos muchas lecciones y también razones de por qué debemos liberar a las personas que nos han herido. La primera razón, porque Dios me perdona. Eso es lo primero, porque Dios me perdona. Diga, Dios me perdona. Dios me perdona. Por eso debo perdonar a otros, porque Dios a mí me ha perdonado. Él me ha perdonado y lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en su vida, y por eso debo perdonar a otros. Ahora, el perdón de Dios es tan hermoso, tan interesante, porque se aplica de 2 maneras a nuestras vidas. La primera manera es en cuanto a nuestra condición. Él ha perdonado nuestra condición de pecado, pero la otra es que Él ha perdonado y perdona nuestras experiencias diarias de pecado. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, diga justificados, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos habla de esa primera manera de que el Señor nos ha perdonado. Él nos ha justificado. Por favor, entienda qué significa justificado. Él le ha justificado, me ha justificado en Cristo. No tiene que ver con poner excusas para salir justificado de algo y decir a un juez, pues yo no tengo la culpa de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. No, justificado es un término legal, hacer justicia a una persona. Hacer justicia a una persona. El Señor nos ha justificado en Cristo. ¿Qué significa eso? Nosotros somos pecadores. Le comentaba al principio, nuestra deuda de pecados es muy grande, muy imposible de pagar. Ni 1, ni 2, ni 3 vidas serían necesarias para pagar toda esa gran deuda de pecado que tenemos contra Dios. Es como cuando una persona va a un juez y ha cometido errores, ha infringido las leyes, y el juez le dice: has infringido las leyes. Y eso no puede quedar así. ¿Por qué? Porque mereces un castigo, mereces ser castigado por todo lo que has hecho. Ahora, imagínate que en ese momento, en ese mismo instante, aparece alguien y dice: señoría, no castigue a esta persona, sino castígueme a mí por él. ¿Cómo responderías? Con gozo. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es juez, diga juez. Y nosotros somos sus criaturas, hemos quebrantado la ley de Dios. Nuestra deuda de pecado era inmensa, teníamos que rendir cuentas y teníamos que pagar, y la Biblia dice que la paga del pecado era muerte, eso es lo que merecíamos. Pero ¿qué dijo este juez? Trajo a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que en Él fuera castigado nuestras deudas. Él tomó nuestras deudas, dice la Biblia, y lo hizo y nos vino a salvar de lo que nosotros merecíamos. Entonces, en Cristo hemos sido perdonados. Legalmente no hay nada, ningún pecado que nos vuelva a poder condenar y separar de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ese es el primer perdón, diríamos, de nuestra condición pecadora. Él ha arreglado ese problema en su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3:23, toda la raza humana ha pecado y está separada de Dios. Nos hemos rebelado, pero este juez hizo algo inimaginable. Puso a su Hijo para castigarlo en vez de nosotros. Ese es el primer perdón. Así que nosotros, entonces, a nosotros se nos ha transferido la justicia de Dios, y nosotros hemos entregado todos nuestros pecados al Señor. Entonces ahora Él nos declara
inocentes justificados en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. La gracia de Dios ha hecho posible eso. Escucha, nunca necesitaremos ser justificados de nuevo, ya no más. Nunca seremos culpables ante la corte de Dios. Nuestro estado, nuestra posición ha sido permanentemente alterado. Si has confiado en Cristo, has declarado que Jesucristo es el Señor y Rey de tu vida, te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en Jesucristo, nunca estarás más justificado delante de Dios que ahora mismo. Soy justificado, diga, he sido justificado. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, Juan, ¿por qué nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados si ya han sido justificados por Cristo Jesús? Aquí viene la segunda forma de que Dios nos perdona. No nos vuelve a justificar, sino que nos perdona en nuestra experiencia cotidiana de la vida. ¿Por qué? Porque seguimos pecando a veces y quebrantando la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados? Porque los pecados que cometemos producen una distancia entre Dios y yo. No es que cambia nuestro estado legal de hijos, sino que cambia nuestra comunión. Nos distanciamos de Dios. Ok, ¿cuántos tienen un papá en esta tierra? ¿Cuántos tienen un padre vivo? Levante su mano. Padres. ¿Alguna vez, cuando eras niño, cuando eras joven, no le obedeciste? ¿Verdad? ¿No le obedecimos? ¿Verdad? ¿O todos ustedes son muy obedientes? ¿O han sido muy obedientes? Hemos desobedecido a veces. Entonces, ha habido un distanciamiento con ese papá y ese hijo. Pregunta, ¿dejan de ser padre e hijo? ¿Se terminó la relación de padre e hijo? ¿Deja de ser legalmente esa criatura hijo de ese padre? No, sigue siendo hijo y él sigue siendo su padre. Eso no lo va a cambiar. Legalmente es su hijo. ¿Qué ha variado? ¿Qué ha cambiado? El distanciamiento. Hay un distanciamiento y eso hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestras deudas. Yo creo que la oración que el Señor enseñó del Padre Nuestro es ese tipo de oración, de esa experiencia diaria que tenemos que arreglar cada día con el Señor si pecamos. Perdóname, Señor, porque he pecado, así como yo perdono a los que han pecado contra mí, así como yo lo hago. ¿Ok? De eso se trata. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 27. Mateo 18, 27. El amo sintió mucha lástima, de la historia de Mateo 18. El amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. El Señor ha tenido misericordia de ti y de mí, y por su gracia hemos sido liberados. Entonces la palabra de Dios dice que volviendo a la historia de Mateo, este siervo fue muy duro con ese consiervo. Solo eran $16. Y le dijo, págame ahora, y si no tienes, te meto a la cárcel. Y lo hizo. ¿Ok? ¿Por qué? Muy simple, quería el dinero. ¿Ok? Hermanos, cuando uno se siente perdonado, puede perdonar. Cuando uno se siente con la gracia de Dios, puede dar gracia a otra persona. Cuando uno entiende que ha sido justificado y ha sido perdonado en Cristo Jesús y que no ha tenido mérito para eso, puede extender la gracia y la misericordia a otra persona. Un corazón lleno de gracia de Dios es un corazón listo para compartir la gracia de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Gracia o rencor o amargura o heridas? Por sanar, ¿ok? Por sanar. ¿Qué es lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 32? Mira lo que dice este versículo, muy importante. Sean bondadosos y compasivos,
unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado. ¿Escuchó eso? Nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Porque nuestra lista era muy grande y en la balanza sales perdiendo. El Señor nos ha perdonado con su gracia y misericordia. Pero otra razón por la cual debemos perdonar y liberar esa herida es que porque necesito el perdón diario. Necesitas el perdón diario de Dios. Hermanos, no podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si realmente no está en nuestro corazón. ¿Quieres ser perdonado en tu experiencia diaria? ¿Quieres sentir el perdón de Dios? Tienes que ser indulgente, tienes que ser benevolente, tienes que ser bondadoso, tienes que perdonar a otras personas. Tiene que ser constante y continuo el perdón en tu vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a ser ofendido. Vamos a ofendernos. Necesitas llenar tu corazón, ese tanque de amor, ese tanque de tu corazón con mucho amor, porque lo vas a necesitar. Lo voy a necesitar, ¿ok? El punto es el siguiente: el creyente, su vida, su estilo de vida debe ser un estilo de vida perdonador, que perdona. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Perdonas? ¿O tu estilo de vida es el rencor? ¿O tu estilo de vida es el resentimiento? Tu estilo de vida es siempre estar recordando y apuntando lo que alguien te hace y guardándolo en esa libretita para cuando tengas la oportunidad puedas ver la manera como le haces pagar lo que te hizo. El perdón es un estilo de vida. ¿Ok? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Mira lo que dice el versículo 35 en la historia, en el versículo 35. Así también, antes de eso, vamos a seguir leyendo la historia. Nos quedamos en ¿qué versículo? En el versículo 29. Mira el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, mira el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo. En otras palabras, ¿no debiste tú hacer lo mismo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía. En otras palabras, hermanos, si vamos a perdonar, tiene que ser el perdón de corazón. No solamente un perdón intelectual. A veces decimos: sí, yo ya he perdonado, pero el corazón está herido. Y tú lo sabes. Tu corazón está sangrando y no puedes con él. No es casualidad que tú hayas venido a este servicio. Dios tiene el poder y la gracia de Dios tiene el poder para liberarte de esa herida por siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Quién viene a tu mente que te ha causado la mayor herida en tu vida? Apúntalo. O en un papel, o en tu mente. ¿Quién es? ¿Un papá, una mamá, un hermano, una hermana, un tío, una tía, una amiga, un amigo? ¿Quién te ha causado la más grande herida en tu vida? Porque quiero proponerte algo. Quiero proponerte que al final del sermón puedas liberarte de esa herida. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En otras palabras, Él nos tratará de la forma que nosotros vamos a tratar a las personas. Si no las perdono, el Señor no nos va a perdonar. Y vamos a caer en una cárcel de la cual no podemos salir. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar, di: niego a perdonar. Niego a perdonar. Repita conmigo: niego a perdonar.
Si niego a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esta oración te permite hacerlo de una vez. Y por último, otra razón, porque es por mi bien. Hermanos, perdonar es por tu bien. Me hace recordar un comercial, siempre sale en la televisión cuando una mamá le dice al niño que coma algo y le dice siempre: es por tu bien. Tú te vas a beneficiar. Tú mismo te vas a ayudar. Cada vez que tú te resistes a perdonar, cada vez que tú abrazas la herida, te dañas, te perjudicas muchísimo. Así que otra razón de por qué debo perdonar, por qué debo liberar esa herida que me ha causado alguien, es porque es por mi bien, es por tu bien, es por tu bien espiritual. Mire, un corazón que no perdona, un corazón resentido, no puede orar, no puede conversar con Dios. Es una mente dividida. Tú lo sabes, es por tu bien emocional, porque está demostrado que emocionalmente la amargura, el resentimiento te perjudica, te daña. No eres saludable emocionalmente, pero aún físicamente te conviene perdonar, porque te ayuda para tu propio cuerpo. Siempre que cargas un rencor, a ti te duele mucho más que a las otras personas. Créemelo. Te duele más que las otras personas. Incluso la persona que te hirió ya ni siquiera está pensando en lo que te hizo, pero tú sigues sufriendo y tú sigues sintiendo y sangrando por esa herida. El resentimiento solo solo te hace daño a ti. Créemelo, solo te hace daño a ti. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice en esta historia en Mateo 18, 33 y 34? Mateo 18, 33 y 34 dice: ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturen. La palabra carceleros es torturadores. Y eso es el resentimiento, es una tortura. Y tú lo sabes. Es una prisión autoimpuesta tú mismo y te hace miserable. Y tú lo sabes, porque no eres feliz, porque vives con una carga pesada, porque no puedes decir soy libre para poder alabar a Dios y para poder seguir hacia adelante. El resentimiento, hermanos, es como un cáncer. Muchos del tipo de cáncer que hay tienen cura. El resentimiento no tiene cura hasta que lo sueltas, hasta que lo dejas ir, hasta que decides sacarlo de tu corazón. ¿Por qué? Porque el resentimiento destruye, daña, te enferma físicamente. Está demostrado que las personas que guardan resentimiento tienen doble de probabilidad de tener un problema cardiovascular, 3 veces más propensos a una cirugía de bypass, 4 veces más propensos a tener niveles altos de colesterol y de diabetes. ¿Por qué? Porque queremos guardar el resentimiento y no queremos dejarlo ir. La palabra de Dios dice en Job capítulo 21, versículo 23 al 25. Job 21, 23, 25. Hay quienes llegan a la muerte felices y tranquilos, otros en cambio viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Te pregunto, ¿qué recuerdo doloroso estás cargando? ¿Qué herida es la que llevas dentro de ti? Recuerda, te está torturando, aunque la persona ni siquiera ya piense en eso, aún quizás ni siquiera viva, pero sigue causándote el mismo daño y el mismo dolor. Hermano, hermana, amigo, amiga, no vale la pena. Te lo digo de corazón, el resentimiento te perjudica a ti. Tienes que perdonar por tu bien.
La pregunta entonces es, ok, pastor, pero ¿cómo me libero de esa herida? Usted, fácil en decirlo, pero ¿cómo se hace? Porque duele. Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe la traición que viví. Nunca esperé esto de esta persona. ¿Cómo me libero de la herida de un ofensor, de una ofensora? La Biblia da la respuesta. Número 1, entrego la justicia en sus manos. Entrego la justicia en las manos de Dios. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando una persona nos ofende? Queremos hacer justicia para que esa persona pague lo que hizo. ¿Sí o no? Dígalo, ¿sí o no? Sí. Si no, no sería otra razón. Queremos que pague lo que hizo contra mí. Así que voy a hacer cuentas, voy a ajustar cuentas. Una pregunta muy sencilla. ¿Tú eres un buen juez para hacer un justo juicio? No, la verdad que no. Debes renunciar a tu derecho de vengarte. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice en Romanos 12:19, no busques la venganza, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue. Pues en la Biblia Dios dice, yo le daré a cada cual su merecido. Hermano, hermana, no pienses que lo que se cometió contra ti va a quedar impune. No pienses que lo que sucedió el Señor lo va a pasar por agua tibia. Dios es un juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a hacer justicia. No cometas el error de hacerlo tú con tus propias manos. Por favor, entiéndame, lo que no es el perdón, es importante que usted entienda, no significa la restauración inmediata de la confianza. Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Cuando una persona te ofende, te hiere, tú la perdonas. El perdón es inmediato, la confianza toma tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? Déjame darte un ejemplo, un hombre abusivo, peleón, grosero, maltratador con su esposa por largo tiempo. Al final se decide que salga ese hombre de esa casa. Luego con un poco de tiempo vuelve y dice, me he arrepentido, perdóname. La esposa lo perdona, pero eso no significa que vuelva a entrar a la casa. Eso no significa que la confianza se restauró de manera inmediata. El perdón es inmediato, la confianza se tiene que ganar con los hechos, con las acciones, y toma un tiempo. Por eso a veces nos confundimos y no queremos perdonar porque creemos que el perdón es sinónimo de la confianza. Tú te ganas la confianza. El perdón es inmediato. No se puede ganar el perdón. Así de simple. Y tenemos que entenderlo de esa manera. El perdón, hermanos, no es fingir que algo malo es realmente bueno. A veces tanto espiritualizamos las cosas y decimos, ay, qué bien que me pasó esta situación. Ay, qué bien. Y no podemos llamar a lo malo bueno. Fue malo. La traición fue mala. Esa herida duele. Solamente la persona sabe lo que se siente. No minimicemos. El perdón no es minimizar la falta. Pero eso es una cosa. Y otra es resistirte a perdonar. La palabra de Dios dice así. Este siervo se rehusó en perdonar y terminó en la cárcel. Si rehusas perdonar a ese ofensor, si rehusas retener la herida, vas a terminar en tu propia cárcel. Porque nadie más va a estar privado de la felicidad y de la libertad que tú. Cuando insistes en retener esa herida. ¿Cómo lo hago, pastor? Ahí está. Le entrego la justicia a las manos de Dios. Pero también, número 2, tomo la decisión y trabajo en el proceso. Tomo la decisión y trabajo en el proceso. Hermanos, cuando alguien me hiere, cuando alguien te hiere, perdonas y tienes que tomar la decisión de decir, voy a perdonarlo. Y es un proceso. ¿Por qué? Porque las emociones no van a estar parejas a tu decisión. Así que vas a tener nuevamente que recordar lo que hiciste para ajustar tus emociones y decir, yo ya he perdonado esta falta y no va a prevalecer
en mi corazón. No va a prevalecer en mi corazón. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, dice versículo 30 y 32. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura. Repite conmigo, 2, 3, amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Cristo los perdona. Hermanos, ¿cómo lo hago? Entrego la justicia en las manos de Dios, tomo la decisión y trabajo en el proceso, pero también uso su gracia para sanar. Uso su gracia para sanar mi corazón. Lo único que puede sanar un corazón herido es la gracia de Dios. La misericordia de Dios lo puede lograr. Así lo enseña la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Te pregunto, ¿conoces una familia donde la amargura de la mamá ha envenenado la vida de toda la familia? ¿Conoces una familia donde la amargura del padre, ese padre amargado, ha envenenado el corazón de los hijos y ha envenenado el corazón de su esposa? ¿Conoces una familia así? ¿Sabes qué? El resentimiento y la amargura se heredan y conocemos generaciones de generaciones que cargan con amargura en su corazón. Familias que se pelean y generaciones de familias que se siguen peleando, incluso sabemos de noticias hasta que se quitan la vida y se pelean. Alguien tiene que romper ese ciclo. Alguien tiene que detener ese círculo. Alguien tiene que decir, hasta aquí no más. En mi familia el resentimiento y la amargura no va a gobernar nuestra familia, sino va a gobernar la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Porque no quiero hijos amargados, quiero hijos libres, quiero hijos saludables emocionalmente y espiritualmente. No voy a pasar a mi hijo, a mi hija, ninguna clase de amargura. Le voy a decir que en Jesucristo hay perdón. En la cruz podemos encontrar el perdón y el poder para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si yo no perdono, Dios tampoco me perdona. ¿Cuántos quieren hijos saludables y generaciones saludables? En el nombre de Jesús, si ese es su caso, rompe, corta. Alguien tiene que ser el héroe en tu familia, en tus generaciones. Y Dios te ha elegido para ser esa persona que cambie el rumbo y el destino de sus generaciones, porque ha decidido perdonar y sacar la amargura y el resentimiento de su hogar. Eso es lo que enseña la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y por último, esas heridas las clavo en la cruz. Esa herida la clavo en la cruz. La cruz tiene el poder para hacernos libres. ¿Cuántos lo creen? Libres de culpas del pasado, libres de resentimientos del pasado, libres completamente. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida, que puedas ser libre de cualquier resentimiento y herida en tu corazón. ¿Cuál es tu tendencia? Vengarte, buscar venganza, tu tendencia natural. Pero la Biblia dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Hermana, hermano, si usted ha experimentado verdaderamente la gracia de Dios, ha recibido la gracia de Dios, ha sido justificado, su pecado ha sido cancelado, el Señor lo ha hecho salvo y ha sido justificado, en su corazón hay gracia de Dios. Hay el amor de Dios, la misericordia de Dios. No deje que su herida opaque y nuble y cubra la gracia de Dios.
vaya a la cruz, coja ese papel, coja ese nombre de esa persona, mental o escrito. Ven a la cruz, clave esa herida. Señor, por los clavos de Cristo voy a clavar esta herida. No más va a ser mía. No voy a caminar con la falta de perdón. Voy a liberar esa herida de mi corazón y voy a ser libre por primera vez. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. No, pastor, no lo puedo hacer. Tienes dos opciones, te lo voy a decir con todo amor. O caminas y tu vida es un estilo de vida, un estilo de vida de resentimiento, o tienes una vida llena de gracia y de perdón. No hay otra cosa, no hay algo en el medio. Puedes romper con eso y puedes ser libre y puedes liberar esa herida que te está produciendo tanto daño en tu corazón. Quiero decirle para terminar este versículo, Colosenses 2:14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Podemos romper con la esclavitud de la amargura, con la esclavitud del resentimiento, con la esclavitud de la culpa. Esta es una oración radical, hermanos. Una oración muy radical. Señor, perdóname, así como yo perdono a los demás. ¿Qué tanto deseas sanar de ese daño que has sufrido? Porque le voy a decir una cosa. Yo podría predicar del perdón. Usted ha escuchado probablemente más de 10 prédicas sobre el perdón. No es una prédica más, es una decisión que tienes que tomar. Te pregunto, porque sabes que si una persona realmente no quiere perdonar, no vas a perdonar. Pero si tú quieres liberar esa herida, tú lo vas a lograr en el poder de Dios. Quizá me dice, pastor, pienso en esa persona 10 veces cada día. Todavía me duele lo que me hizo. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Todavía mi corazón está sangrando. Yo lo sé, Dios lo sabe más. Nadie está minimizando tu dolor. Es real el dolor. Se sufre. Piensa el nombre de esa persona. Dile, Señor, yo la bendigo. Te la entrego a ti. No más voy a hacer o voy a tratar de hacer justicia. Yo soy libre. Yo soy libre. Decido perdonar por mi bien. ¿Quieres hacer eso? ¿Deseas hacer eso? ¿Por qué no cierras tus ojos, bajas tu cabeza y podemos orar? Pastor, yo no tengo heridas. Pues déjame decirte, alguien probablemente te va a lastimar en algún momento. Así que esta oración es para hacerla todos nosotros. Puedes decir ahí donde estás. ¿Podrías orar esta oración conmigo ahí donde estás? Dile, Padre, solamente tú comprendes lo mucho que he sido herida. No quiero seguir cargando con ese dolor ni un segundo más. Me hace daño y no glorifico y honro tu nombre con esa herida. No quiero ser una persona amargada, no quiero ser una persona triste. Necesito tu gracia, Padre, necesito tu poder para perdonar a aquellos que me han lastimado. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, este es el momento crucial. Este es el momento. Porque para poder perdonar a otros, necesitas recibir tú primero el perdón. Así que allí donde estás, dile, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Díselo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón. Y yo creo de corazón que Cristo pagó por todos y cada uno de mis errores, fracasos y pecados. Hoy decido hacer de Jesús el Señor y el Rey de mi vida y recibir la salvación que Él ha ganado en la cruz del Calvario. ¿Has hecho esa oración? ¿Estás haciendo esa oración? Dios conoce tu corazón. Y hermano, hermana, puedes terminar tu oración diciendo, hoy volteo hacia ti y elijo perdonar de la manera que tú me has perdonado. Cada vez que los recuerdos vengan a mi memoria, los voy a volver a perdonar hasta que el dolor desaparezca y ya no cause estragos en mi vida. Oh Jesús, sana mi corazón con tu gracia. Te lo suplico en tu nombre, Jesús.
amigo, amiga, si has hecho esta oración, tú mismo, con tu propia fuerza y tu poder, no vas a poder perdonar a ese padre, a esa madre, a ese hermano, a esa hermana, a ese amigo, a ese socio, a esa persona. Solo lo vas a poder hacer cuando tu corazón se llene de la gracia y la misericordia del Señor. Recibe a Cristo si aún no lo tienes. Recibe la gracia y la misericordia de Dios. Deja que Él venga a tu vida. Haz la oración de arrepentimiento y empezarás una nueva vida con Él. Vamos a ponernos de pie. El coro va a cantar para que todos demos una respuesta a la palabra del Señor. Pero no quiero terminar sin preguntar si hay alguien aquí que está haciendo esa oración de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida y recibir la gracia de Dios en su corazón. Si hay alguien, por favor, levante su mano ahí donde está. Queremos orar por ti. Bien alto para poder verla. Queremos orar por ti. ¿Hay alguien que le está rindiendo su vida a Jesucristo? Hermanos, mientras que el coro cante, ellos van a decir que Dios es un buen Padre. Ven al Padre. Ven con tu herida, ven a la cruz, clava esa herida en la cruz. No salgas de aquí con esa herida, no salgas de aquí con ese resentimiento. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, quiero ser libre. Como he orado, quiero ser libre y liberar a mi ofensor por siempre. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén.